están, amigos? Esta es otra edición de Séptima Noche desde Confitería La Perla, con la gentileza de Gabriel Sandoval, con nuestros invitados, con gente conocida, otros no tanto, gente que se destaca en distintas actividades, gente que tiene mucho para contar de su vida y que hace que muchas veces recibamos el afecto de los oyentes, de los televidentes que nos comentan aspectos de cada uno de los programas, ¿no? Hoy vamos a conversar con Mario Cabrero, un señor que tal vez no sea muy conocido para muchos porque no vivió siempre aquí, pero que ha tenido una relación con la ciudad que se remonta a 50 años o más tal vez, con amistades, con la participación en grupo, con estudiar, con ejercer una profesión. Y nos va a contar cosas muy interesantes porque tiene mucha vida transitada. Mario, un gusto saludarte. Igualmente. Bienvenido al programa. Buenos estás? días, muy bien, con un poco de calor, pero magnífico aquí. La verdad sí que hace como 50 años que vengo, sí, de los años 60. ¿Sos necochense, nacido en Necochea? Sí, yo nací en Necochea, sí. Ajá. ¿Y llegaste a Tres Arroyos en qué año aproximadamente? Vine porque las primeras veces llegué aquí porque jugaba al rugby. Ajá. Y veníamos a jugar a una cancha que había ahí por atrás del hospital, creo que era. Sí, No sé, puede ser. Creo que sí. Sí. Y bueno, y ahí fui ya conociendo a alguna gente. Después hice contacto con un amigo de la vida, que te contaba hace un rato, de Cortázar, Sí. que estaba en una escuela agropecuaria en Olavarría, Ajá. con mi hermano. Y entonces una vez que lo fui a buscar, son un poquito menores que yo, y ahí nos conocimos y ya empecé a frecuentar más, veníamos más. Y en los 70, cuando yo empecé a estudiar, pues yo empecé a estudiar tarde porque primero me dediqué a disc jockey, fui socorrista de guardavidas. A ver, contame. Sí. ¿Y yo qué dónde? Bueno, empecé en el año Necochea? 69 en la avenida 83, no sé si tú te acuerdas, se llamaba ET. Estaba en un primer piso. Ajá. Anteriormente, no me acuerdo, creo que se llamaba Jamaica Algo así. o algo así. Me acuerdo yo, éramos muy niños, digamos 17 años, 18 ya. Y como yo siempre fui un melómano perdido y para colmo fana de los Beatles de aquella época. Bueno. Y entonces amigos comunes me dicen, ¿por qué no? Yo tenía mucho. Y bueno, y me hicieron escuchar y tal, yo conocía. No, tenés que trabajar. Y ahí empecé en el 69. Después en el 70 ya me llamaron a UFA. UFA Que era, claro, había la catedral. la catedral. Sí, sí. Después con UFA fuimos a Salta, al Motel Huayco 1. Ajá. Sí. Y ahí, yo le preparaba a los disjockeys y formaba la discoteca, ¿no? Íbamos a Buenos Aires y comprábamos los estilos de música y todo, que era una belleza en aquella época. El disco de pasta. Exacto, el vinilo. Claro, que se enganchaba, era la habilidad de engancharlo, ¿no? Sí, Con los dos platos. Los dos platos, que bueno, las bandejas al principio eran de apolea, ¿te acuerdas? Ajá. Y después fueron cardánicas. Ajá. Entonces ya arrancaban bien, tú las frenabas y cuando le dabas, no era que decía, tenías que calcularlo. Es cierto, y bueno, fue todo progresando, la fotocélula que cambiamos, increíble. Después volví para aquí y ya después me fui a Neuquén. Trabajé en Neuquén. Hice 2 temporadas en Bariloche con un amigo en Pircas, que fue otro clásico y todavía lo sigue siendo, del sur. Y ya me empecé a cansar. ¿De la noche? Sí. Te cansás, la verdad que te cansás. Sí. Y bueno, y entré a trabajar, tuve 6 meses en una empresa de petróleo francesa, Ciflo Petrol se llamaba. Ajá. Muy bien, estaba bárbaro. Pero sabes tú que me voy de vacaciones a Necochea, creo que fue en el año 73, 74, y me encuentro con mis compañeros, que no éramos muchos, porque creo que habíamos terminado 15 o 16, y estaban reuniéndose los compañeros del secundario. ¿Algunos de rugby también? Sí, claro. Sí, 2 o 3. Y bueno, y me dicen, mira, ¿por qué no te vienes a estudiar? Yo hacía 4 años que había terminado y me quedaban algunas materias, que no hay plan de ingreso, curso de ingreso. Creo que era el curso de realidad nacional, me parece. Y bueno, y me pusieron, y como yo estaba medio cansadete también, y eso del sur era bravo, la compañía de petróleo, tío,
estás tirado ahí en la mitad de la Patagonia, no era muy... Claro. Yo había entrado por un ingeniero francés que era amigo mío. Ajá. Y bueno, y tú sabes que me quedé. En Necochea. Me quedé en Necochea y volví a empezar otra vez, seguí de jockey otra vez. ¿Y te recibiste de médico veterinario? Médico veterinario, sí. En el 74 empecé. Bueno, y ahí conocí muchísima gente de Tres Arroyos, no solamente de veterinaria, sino había abogados, había algunos arquitectos. Muchísima gente de aquí conocí. Ajá. Y ya venía muy seguido, muy Claro, seguido. ¿Venías muy seguido aquí? Sí, me gustó mucho. ¿La profesión del veterinario la ejerciste mucho tiempo? Sí, bueno, yo me recibí, ya te digo, empecé tarde, a los 22 empecé yo. Y me recibí, fui en el 74 y me recibí en el 79. Ajá. No, hice una buena carrera, aparte me la pagaba yo. Sí. Ya te dije, yo seguí como jockey. Claro. Ahí trabajé en Locos, en Jesús López, en todo eso, y hacía fiestas particulares y eso. Y también como guardavidas, y había hecho un curso en La Plata, en la Cruz Roja, y con eso bueno, mi novia en aquel entonces, que después fue mi esposa, más bien me ayudó mucho, y los padres de 2 o 3 amigos. No, genial, fue una época maravillosa. No sé si voy a saltear mucho la etapa del tiempo, sí. pero algún día te fuiste a España. Sí, entonces vine, ejercí, como me dijiste, hicimos una sociedad con mis cuñados en el campo, Sí. Ahí fue, yo puse un negocio en Montehermoso, ya había arrendado campo solo, pero las cosas no estaban bien. Sí. Entonces, bueno, un mutuo acuerdo, nos fuimos con la familia a España en el año 88. El España, 6 de mayo del 88. Aterrizaste en Barajas seguramente. Sí. ¿Pero dónde fuiste después? Después fui, bueno, ya me estaban esperando, porque bueno, es increíble cuando uno da un paso así, porque yo a lo sumo, no sé, había estado en Uruguay, había estado en Foz de Iguazú, Sí. ¿cómo es que se llamaba antes? Lo que es Ciudad del Este ahora, ¿no? Claro, Pero antes tenía otro nombre. Puerto Stroessner. Bueno, creo que no había hecho, no había salido más. Claro. Y bueno, y cuando tomás conciencia, hostia, tío, cuando mi familia se quedó acá, fui yo solo primero. Ajá. Cuando... Estoy solo a 10.000 Sí, metros de altura. y bueno, y yo llegué a Málaga, y sabes tú lo que te dicen que el Mediterráneo, la seda, qué sé yo. Bueno, había un viento ese día, fue Qué recibimiento, ¿no? impresionante. Y estos chicos me habían dicho, tómate tú un remito, le da la dirección, que nosotros te esperamos en Motril, que está a 100 kilómetros de Málaga. Yo fui de Barajas a Málaga. Y iba mirando el Mediterráneo y digo, ¿cómo me han mentido? Había unas olitas, como les decimos aquí, las ovejitas, Sí. Era total, pero un ventarrón. Digo, esto es el Mediterráneo. Primera desilusión, pero después maravilloso. Claro. Y así desarrollé ¿Cómo mi siguió? vida. Desarrollé mi vida porque, bueno, lo primero que hice, estos amigos eran odontólogos. Entonces la primera idea fue que montamos una empresa agropecuaria para montar invernaderos, que en esa zona, la zona de Motril, que es la costa de Granada, y después está Almería, Sí. que la llaman la California de Europa. En Almería hay unas 20.000 hectáreas de invernadero. Tú vas viajando, por ejemplo, Sí. lo que es para el oeste allí es Poniente, y lo que es para el este es Levante. Sí. Entonces tú viajas, por ejemplo, de Motril, que estamos al oeste, suroeste, digamos, Sí. vas viajando para Almería y sales de una loma así y te encuentras la montaña, está unida al mar. Qué hermoso, por el ¿no? plástico de los invernaderos. Por el plástico, Sí, claro. sí. Hay 20.000 hectáreas. Eso lo ven de la nave, como la estación espacial. Se ve ese. Se ve. Se ve. Y aparte, bueno, ahora ha avanzado tanto eso que tienen Claro, un reciclaje del agua, una utilización asombrosa. Estamos hablando de qué año ahí. Y eso fue en el 88, ya en el 89 yo ya tenía homologado mi título, abrí la veterinaria, fui el primer veterinario particular que hubo en Motril. Había 2, pero uno pertenecía al SAS, que es la sanidad andaluza, Sí. y el otro pertenecía al ayuntamiento, lo que Sí. es ¿cómo es? Como el municipio. El ¿no? municipio, Claro. exactamente. Sí. Y ellos tenían sus clínicas, pero no podían ejercer, porque pertenecían full time a su puesto de trabajo, ¿no? Claro, sí. Fui el primero, me fue muy bien, muy bien, porque
había el auge de las subvenciones. ¿Sabes tú algo de eso? No. Bueno, subvencionaban para que tengas cabras, subvencionaban para que tengas vacas lecheras, para que tengas ovejas, para que tengas cerdo. Y había el último bastión de la caña de azúcar que hubo en Europa fue el de Motril, hasta hace unos años. Había 600 o 800 hectáreas de caña de azúcar. Entonces no había mecánica, en ese entonces se usaban burros para hacer la zafra. Ajá. Yo debo tener fotos de eso, decir que no había tecnología para ir, un placer. Claro, claro. Yo atendía todos esos burros. Se araba porque las parcelas son muy pequeñitas, ya se mide todo por marjales, que es una medida árabe. Sí. Un marjal son 528 metros cuadrados. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que mide el patio de los Leones en la Alhambra? Qué notable. Qué interesante. Bueno, y todas esas cosas, ¿viste? Bueno, y así fui aprendiendo y me cautivó. Además, el español es muy buena gente. Muy, Sí, y sobre todo el andaluz. muy receptivo, ¿no? Sí, el andaluz. O sea, te cuesta un poco, son muy cerrados en el habla al principio. Sí, sí. Y más si cuando yo me movía mucho con gente del campo, con gente agricultora. Madre mía, que hablaba muy rápido. Que hablaba, tengo la lechuga que me falta la mierda. No sé ni lo que estaban diciendo. Yo siento que están hablando. Y después tú te hace el oído, claro, y se te pega, por supuesto que se te pega. ¿Hubo una etapa, digamos, en tu vida en España como cocinero? Sí, como chef. Claro, porque yo me he quedado, la verdad que siempre me gustó la gastronomía, me gustaba mucho la cocina, siempre. Sí. Y bueno, entonces cuando fui allí, ya te digo, de la época de las subvenciones que había, entonces trabajaba mucho yo, atendía mucho, se araba con mula, por una reja, sí, sí. ¿Entiendes? Porque las parcelas son muy pequeñitas, tú tienes allí 2 hectáreas y eres rico. Sí, he visto, por ejemplo, familias enteras que se trasladaban desde las localidades a esas 2 hectáreas que daban en el campo, sí. Las abuelas vestidas de negro, con las asadas, con la pala, el hijo, el padre. Claro, todo eso se llama la vega. Lo que es llano, sí. Dice eso es la vega, y se riega por amanta, ya se hacen canales, eso sí que tecnología, yo no sé cómo se van con el amocafre que se llama. Pues los ves, van con sus mulas y hacen como, ¿viste un cepellón como es cuando se siembra girasol o antes? Que los aporcaba para echarle tierra, sí. Bueno. Y yo veía eso y digo, hostia, ¿y qué van a hacer? Y como le pasan los canales de riego, por turno les van dando. Entonces ellos cierran una esclusa aquí y abren la parcela de ellos. Sí. Y empieza a entrar agua, lo hacen, tío, vos ves correr el agua y que llega hasta la otra punta de siesta, no he visto. ¿No? Entonces riego a manta se llama. Sí, sí, sí. Ya te pasa tu turno, te anota y sigue el otro y así. Como una agricultura artesanal, ya, absolutamente. Sí, ¿no? Espectacular, sí. Claro. Espectacular. Y bueno, y volvemos a la etapa de la cocina. Claro, sí, bueno, hice veterinaria también, yo ejercí veterinaria hasta el 97. Sí. Y en el 95 tenía un amigo que era, la verdad que nos iba bien. Yo había empezado a caer la veterinaria, por eso que te dije que se quitaron las subvenciones, sí. Ya no hice más grandes animales. Claro. Y hace tantos años en los pequeños realmente la gente no les daba la atención que les dan hoy. No había tantas reglamentaciones, no había chip ni obligación de vacunar de raza, no había claro, nada. No había protección. Y entonces, digamos. Claro, y estaba yo ya empezando a dar vueltas. Y viene este hombre y me dice, Marito, vamos a poner un restaurante. Y yo, eso es Motril. En Motril, sí. Y le digo, bueno, ¿cómo podríamos hacer todo? Bueno, empezamos a moverlo. Y sí, alquilamos una casa antigua de 2 plantas preciosas. Y montamos ahí que se llamó El Pampita. El Pampita. El Pampita se llamó, eso lo abrimos en el año 90 y... No, eso no lo tengo muy claro, creo que era fin del 95, principio del 96, con todo de madera, precioso, teníamos un patio andaluz, sí. Era difícil en aquel momento el asunto de la carne, ¿sabes? Ajá. Claro, porque la carne española en aquel entonces, te estoy hablando de hace 20 y pico de años, no era buena. Y bueno, y después a los meses de abrir descubrí 2 exportadores que había, uno en Madrid y otro en Barcelona. Ajá, mirá. Y entonces ya empezamos a recibir carne argentina.
Vamos a tomar un cafecito. Ah, venga, gracias. Que son pocos, eran pocos los cortes, salvo el bife largo de bife chorizo y el ojo del bife. Ah, sí. Después había a veces cuadril, a veces colitas de cuadril. Sí. Eso es lo que se conseguía. Pero claro, era una categoría Gracias. De nada. y la gente la llamaba eso. No conocían la entraña, no conocían Claro. nada, la molleja, nada. Claro, ¿cómo se arregla alguien que viene de un país donde hay tan buena carne como Argentina a improvisar cocina allá Te cuesta con trabajo. otra calidad? Sí. Claro, te cuesta trabajo. Lo que pasa que también nosotros tenemos una forma de asar que ellos no la tienen. Imagínate que yo, por la extracción que tenía, no podía tener carbón. Y me llevé de aquí 2 parrillas a gas que las hacían en Avellaneda. Ajá. Yo ya la había probado. Una maravilla. Como la gente no la veía. Sí. Porque eso, viste, del humo, sí, eso.